Vacant praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie. Era hijo único. Su papá era un gobernante y tenía muchas comodidades, pero prefirió la incomodidad a la comodidad. Hijo de un patricio romano, es patrono de los mendigos y también patrono se invoca para alejar las malas compañías. San Alejo nació a finales del siglo IV de una familia muy rica. Tenía muchas comodidades. Recibió una educación esmerada, muy buena. Y los padres, pues, siendo que era el único hijo, quisieron eh, organizar una boda para su hijo con una mujer muy distinguida. Pero este había sido formado cristianamente y había visto la necesidad del pueblo, la necesidad de muchos, mientras que él vivía en la comodidad. Y entonces los papás que han organizado la boda de su hijo simplemente en obediencia a sus papás acepta, porque en realidad él no quería casarse ni vivir en lujos, mientras muchos pobres en la calle se morían de hambre. Entonces él obedece a sus papás y se casa, pero la noche de bodas dice que la esposa se dio cuenta que él pues no quería casarse en realidad. Entonces la esposa misma le dice, pues haz lo que quieras, sigue tu corazón, sigue a Dios, sirve al prójimo. Y esa misma noche dice la historia que este huyó, se fue de Roma, cogió una embarcación y llegó a Siria, apenas tenía 20 años, y en Siria, pues el dinero que llevaba lo repartió a los mendigos de la ciudad y empezó a ser un mendigo más de la ciudad. Él había aprendido que el dinero que se reparte se convierte en tesoros espirituales en el cielo. Como lo dice el texto sagrado, pues es mejor acumular un tesoro en el cielo donde no roe la polilla, ni se daña, ni los ladrones pues se lo roban. Pues efectivamente va a vivir 17 años de mendicidad en una extrema pobreza, mendigando, haciendo penitencia. Lo que él recogía mendigando, se lo repartía a los demás mendigos y solo se quedaba con lo necesario para vivir. Ayudaba a curar muchos enfermos de la calle. Parece ser que había estudiado algo de medicina, sabía algo, no sé, de enfermería, pero curaba a los mendigos de la calle. Y por mucho tiempo duró afuera en el templo pidiendo limosnas y mismo ni siquiera se atrevía a, a entrar al templo, se consideraba indigno. La historia cuenta que alguna vez llegaron unos sirvientes de la casa de su padre porque habían oído que su hijo estaba allí y los sirvientes lo vieron, le dieron limosna, pero siguieron de largo porque no lo reconocieron. Estaba irreconocible en el estado que se encontraba. Y duró mucho tiempo entonces frente a la iglesia de Santa María y no entraba porque se consideraba indigno, pero en alguna ocasión él siente que la imagen de Cristo le habla y lo invita a entrar a la casa, que entre. Y él entra y pues todo el mundo ya, o el pueblo, pues lo conocía como el mendigo que recogía. De hecho lo llamaban el hombre de Dios, el mendigo hombre de Dios. El sacristán, que parece que era un hombre pues muy piadoso, en alguna ocasión la Santísima Virgen María le habla y le dice que ese hombre que está en la puerta pidiendo limosna es un verdadero hombre de Dios. Y pues, que ya muchos lo conocían como el mendigo, un mendigo más, pero era un mendigo extraño, porque predicaba.
Era un mendigo extraño porque recogía y a la vez repartía. Era un mendigo extraño porque era ilustrado, era bien formado, educado y sabía hasta de medicina. Pero este mendigo extraño, pues va a vivir el Evangelio desprendido de todo, desprendido de las riquezas para vivir como un pobre mendigo. En alguna ocasión cuenta la historia que un romano visitó el lugar de Siria, Edesa, y reconoció a Alejo. Se dio cuenta que este era el hijo de una familia riquísima de Roma, y entonces empieza a propagar la noticia que este es alguien de una familia muy reconocida en Roma. Roma era como la capital, pues, la potencia mundial, la capital del imperio, pues, del momento, y por lo tanto, pues, ser alguien de Roma o de una familia reconocida, pues era algo sorprendente que estuviese pidiendo limosna. Alejo no quería, pues, al ver que lo descubren quién es, pues este no quiere que los rumores sigan despertando curiosidad de la gente, no quiere tampoco que la soberbia lo tiente, entonces más bien decide eh, irse. No quería pues que su humildad, su fama, más que la misma fama de santidad, su corazón hacia Dios se llenara de soberbia y de orgullo. Entonces decide irse y toma otra embarcación para Sicilia, que es al sur de Italia, pero por providencia llega a Roma, al mismo Italia obviamente, pero al centro del país, y termina llegando a la casa de sus papás, pero pues obviamente nadie lo va a reconocer, 17 años después. Llega a pedir trabajo, primero pide limosna, después pide trabajo, y efectivamente ni sus propios padres lo han reconocido, sus papás le dan limosna, le dan trabajo, y le van a dar la oportunidad de vivir debajo de la escalera. San Alejo va a vivir allí otros 17 años debajo de la escalera como un mendigo, un trabajador al que muchos de los otros sirvientes humillaban. Y lo humillaron porque era muy devoto, porque era muy piadoso, porque le gustaba rezar. Y siempre estuvo allí 17 años eh, debajo de la escalera. La esposa con la que éste se casó se quedó con sus papás, o mejor, la, la nueva esposa se queda con los suegros. Pero, pues bueno, la historia no nos cuenta qué pasó con ella, solo sabemos que éste después regresa y no lo reconocen y vive 17 años allí hasta que finalmente muere. Algunos cuentan que antes de morir ya estaba enfermo y llamó a sus papás y les entrega una carta donde sus papás se dan cuenta que ese es su hijo. Otros cuentan la historia que se murió y dejó la carta escrita ya después de muerto. Sus papás se enteraron de que ese era su hijo. Lo cierto es que pues, lo llaman San Alejo, porque prefirió dejar la comodidad, la riqueza para entregarse a vivir como un mendigo, para vivir el Evangelio, para predicar y para vivir cristianamente. Es un santo, en algunos lugares se tiene en las casas el cuarto de San Alejo, el cuarto de dejar todo tirado por allá, debajo de la escalera. Este vivió ahí y ese es el cuarto de San Alejo. Algunos tienen su cuarto de San Alejo. ¿Y dónde está la herramienta? Allá debajo del cuarto de San Alejo, allá escondido todo. Pues se cuenta que San Alejo murió el 17 de julio del año 412. Y de San Alejo aprendamos lo que hoy San Pablo le dice a Timoteo. San Pablo le dice a Timoteo que pues la piedad es un gran tesoro, la caridad, y tener lo suficiente para vivir, porque dice el mismo Pablo, pues venimos con nada y sin nada nos vamos de este mundo. Solamente con que tengamos que comer y con que cubrirnos, contentémonos con esto. Y el mismo San Pablo le dice a Timoteo y se lo advierte y nos lo dice a nosotros.
Porque los que pretenden la riqueza caen en la tentación, el lazo del diablo y en muchos deseos inútiles y perniciosos y se hunden finalmente en el abismo de la muerte y de la perdición. Pues la riqueza es una trampa del diablo, el dinero es una trampa del diablo, es un lazo del diablo, dice San Pablo. Algún santo decía que el dinero es el estiércol del demonio, seduce y deja arrastrar, y muchos se dejan llevar por este y terminan apartando su corazón de Dios. San Pablo mismo le dice a Timoteo, porque la raíz de todos los males es la avaricia. La avaricia es un deseo insaciable. De hecho, es un pecado capital. Y es capital porque de ahí se van a desprender más pecados, más pecados. Se dejan arrastrar muchos por ellos y se desvían de la fe, desvían su corazón de Dios. Cristo lo dice en el Sermón de la Montaña, el capítulo 5 de Mateo. Dice, nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Terminará amando más al uno que al otro. Y sí, muchos prefieren el dinero, que hasta pactos con el diablo hacen. Se vuelven narcotraficantes, se vuelven, bueno, de todo menos de Dios. Quieren conseguir fama, quieren conseguir dinero, quieren conseguir prestigio social y no le piden a Dios, se lo piden al diablo. Obviamente que eso, pues son vanidades del mundo, dice el libro de Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al fin pierde su alma? Dice Cristo. Pues hoy pidamos la intercesión de San Alejo para que nosotros no perdamos el alma, que al contrario nosotros busquemos hacer caridad, como dice Pablo. Es un gran tesoro la piedad y tener lo suficiente para vivir. Y muchos textos sagrados nos van a enseñar entonces que la caridad es importante, la limosna es importante, el hacer caridad. Con esto ganamos el reino de los cielos, desprendiéndonos de todo. Hoy, de hecho, el Evangelio de Mateo, el mismo Jesucristo nos enseña allí, dice, el que ha dejado casa, padre y madre, recibirá el 100 por 1 y poseerá la vida eterna. Porque es el mismo San Pedro, dice Jesús, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué nos toca? Y dice muy bien Pedro, el que ha dejado todo eso por seguirme, recibirá 100 veces más. Eso dice el evangelista Mateo. Pero el evangelista Marcos dice, o concluye diciendo, recibirá un puesto importante en la vida eterna, pero con persecuciones, con persecuciones. Pues es el mérito, o mejor, el premio por ser fiel a Cristo. Las persecuciones. San Alejo las vivió. Sus mismos compañeros de trabajo, los sirvientes, lo criticaban por rezar mucho, por ser caritativo y por ser piadoso. Pero lo cierto es que si nosotros nos desprendemos y solamente nos ocupamos de las cosas de Dios, pues el Señor nos va a dar un puesto importante. Se lo prometió a Pedro y nos lo puede prometer a nosotros. Dice Cristo que el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, es decir, será sentado en el trono, y también con él, dice, vosotros os sentaréis sobre 12 sillas para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que si hemos vivido como Cristo, desprendiéndonos de lo terreno, desprendiéndonos de aquello que nos aleja del corazón de Dios y viviendo como Cristo y para Cristo, pues tendremos un puesto importante y tendremos la potestad para juzgar a otros. Yo pude desprenderme del mundo, yo dejé el pecado, yo dejé los bienes, yo dejé el mundo por entregarme a Cristo. ¿Y por qué los otros no pudieron hacerlo? Tendremos autoridad moral para juzgar a otros, pero si nos apegamos, si fuimos miserables, tacaños con los demás, ¿con qué autoridad podremos juzgar a los demás? Que San Alejo, que se desprendió de todas las posesiones que tenía, pudiendo vivir cómodamente, pero no lo hizo, nos ayude también para que nosotros podamos vivir ese ejemplo de vida de caridad, de penitencia, de mortificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Bacán Pretorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces, para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Bacán Pretorium. Cor tum regnavit, o Marie.